Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ortega López del grupo 2-3 de Ingeniería en Procesos Industriales y en este video realizaremos la práctica número 11 de el Laboratorio de Electrónica 1 que lleva por nombre Amplificadores Operacionales. En el desarrollo de esta práctica analizaremos 11 circuitos con diferentes configuraciones de los amplificadores y haremos su simulación y sus cálculos para comprobar los resultados. Bueno, aquí tenemos el primer circuito. Es un amplificador operacional inversor, ya que la entrada de voltaje está en la terminal inversora o en la terminal negativa del amplificador. Y pues en la simulación conectamos nuestro multímetro para obtener el voltaje de salida, dándonos un resultado de menos 10.22 volts. Para comprobar esto, teóricamente utilizamos la fórmula que es menos la resistencia de retroalimentación, que viene siendo esta, sobre la resistencia de entrada por el voltaje de entrada. Al sustituir estos datos, obtenemos el resultado de menos 10.2, comprobando la simulación. El siguiente punto nos pide el intervalo de voltaje de salida de este amplificador si la entrada puede variar de 0.1 a 0.5 volts. Este es un amplificador no inversor, por lo que primero realizamos la medición con 0.1 volts y nos da un resultado de 0.5 volts o 500 milivolts. Y al hacerla con 0.5 obtenemos de salida 2.5 volts. Esto nos da un intervalo de 0.5 a 2.5 volts de amplificación. En los cálculos para la configuración de no inversor utilizamos esta fórmula, que es el voltaje de entrada multiplicado a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Y al sustituir obtenemos como resultado un intervalo de 0.4 volts a 2.5 volts. En el circuito número 3, igual es una configuración no inversora y nos pide un intervalo de voltaje de salida, teniendo en cuenta una resistencia variable, la resistencia de entrada. Entonces, es una resistencia variable de 10 kilo ohms en este caso. Realizamos la medición a su 0% y obtenemos 10.5, redondeando 10.5 volts de salida. A modificar el valor resistivo al 100%, tenemos una resistencia aquí de 10 con un valor de 10 kilo ohms. Nos da un resultado de 5.5. Para comprobar esto, utilizamos la misma fórmula de no inversor. Cuando el valor resistivo es de 0, sustituimos y nos da el resultado de 10.49 volts. Y cuando es el valor resistivo de 10 kilo ohms, nos da 5.5, igual que acá. Aquí en la fórmula utilizamos 20 kilo ohms, ya que como estas dos resistencias están en serie, se suman, aumentando la resistencia de entrada. Entonces tenemos aquí nuestro intervalo.
En el circuito número 4 tenemos una configuración de amplificador sumador. Esto, pues su característica principal es tener diferentes fuentes de entrada, diferentes resistencias, y la fórmula es menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia inicial, que multiplica su fuente de voltaje de entrada, más otra vez la resistencia de retroalimentación sobre R2 por la fuente 2, y así según el número de fuentes. En este caso, la medición nos da un resultado de menos 16.5 milivolts, y sustituyendo en la fórmula nos da un resultado de menos 16.5 milivolts exactamente. En el circuito número 5 tenemos una combinación de dos diferentes configuraciones de amplificadores. En primera tenemos un amplificador seguidor. Este, pues su característica es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ya que no cuenta con ninguna resistencia. Y el segundo es un amplificador inversor, que pues ya vemos su fórmula. Entonces, aquí en el seguidor entra 1.5 volts, por lo que sale aquí igual 1.5 volts, que sería la fuente de nuestro segundo amplificador. Sustituimos con la fórmula menos resistencia de retroalimentación sobre resistencia de entrada por voltaje de entrada, y nos da un resultado de menos 7.5 volts, igual que en la simulación. En el circuito número 6 tenemos nuevamente la configuración de amplificador sumador, ya que tenemos dos fuentes de entrada, dos resistencias en la entrada inversora. Esto nos da la medición, el resultado de menos 6.99 volts, y en los cálculos, sustituyendo de la fórmula de sumador que ya vimos, nos da un resultado de menos 7 volts, que pues sería básicamente lo mismo igual. En el circuito número 7 tenemos de nueva cuenta una configuración de sumador, en este caso con cuatro fuentes de entrada y cuatro resistencias en la entrada inversora. Pues utilizamos la misma fórmula, y al sustituir nos da un resultado de menos 2.5 volts, igual que en la medición en la simulación. En el circuito número 8 tenemos una fuente de voltaje alterna conectada a la entrada no inversora, por lo que es una configuración de amplificador no inversor. En este caso, pues nos da un voltaje de salida de 3.275 volts de corriente alterna. En los cálculos, pues utilizamos igual la misma fórmula para el amplificador no inversor, y al sustituir obtenemos 3.275 volts de corriente alterna, eh, igual que la medición. En este caso utilizamos de entrada una fuente de 150 milivolts y una resistencia de retroalimentación de 750 kilo ohms. En el circuito número 9 tenemos un amplificador con entrada doble, dos fuentes, una en cada terminal de entrada. En este caso no se puede realizar por el método de diferencial, debido a que las dos fuentes tienen la misma polarización. Si tuvieran diferente polarización las fuentes de entrada, se pudiera hacer la diferencia con B1 menos B2 y se obtiene el voltaje de entrada.
En este caso se utiliza un método de superposición y obtenemos la siguiente fórmula, que es el voltaje de entrada es igual a R3 sobre R1 más R3, que multiplica R2 más R4 sobre R2 por la fuente 1, el voltaje de entrada 1, menos R4 sobre R2 por la fuente 2. Al sustituir todos estos valores, obtenemos un resultado de menos 2.5 volts, al igual que en la medición de la simulación. El circuito número 10 es un circuito un poco más complejo, consta de 3 amplificadores con diferente configuración. El primer amplificador tiene una configuración de no inversor, ya que la entrada de voltaje está en la terminal positiva. Utilizamos la fórmula de no inversor y sustituyendo nos da un resultado de 5.06 volts. Pues exactamente igual al de la medición en la simulación. Y pasamos al siguiente amplificador, que tiene una configuración de inversor. Tenemos una de entrada 0.4 volts, una resistencia inicial de 20 kilo ohms y una de retroalimentación de 100 kilo ohms. Al sustituir esto con la fórmula del inversor, obtenemos menos 2 volts, exactamente igual que en la medición. En el tercer amplificador tenemos una configuración de sumador, ya que aquí tenemos de entrada la salida del primer y del segundo amplificador y una fuente adicional de 1 volt. Utilizamos igual la fórmula y nos da un resultado de menos 79.4 milivolts, muy similar a la medición, que nos da menos 79.56 milivolts. En el último circuito igual tenemos un arreglo de 3 amplificadores con diferente configuración. El primer amplificador tiene una configuración de sumador, ya que tiene 2 fuentes de entrada en la entrada de inversora. Obtenemos los primeros cálculos. Entonces, con la fórmula de sumador nos da un resultado de menos 1.6 volts, igual que en la simulación nos da menos 1.66 volts. La siguiente configuración es un amplificador seguidor, por lo que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Tenemos aquí el voltaje de entrada que viene de la fuente de 1 volt, por lo que la salida es igual a 1 volt. En el tercer amplificador es de nueva cuenta un amplificador sumador. Tenemos de fuentes de entrada 1 volt que viene de este arreglo y los menos 1.6 volts que vienen del primer amplificador. Al realizar nuestras cuentas nos da un resultado de 1.9 volts y en la simulación un resultado de 2 volts, pues bastante aceptable. Y pues eso sería todo por esta práctica. Nos vemos la próxima.